Mis hermanos, le invito a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 11, aunque vamos a tomar desde el 10:1, pero estaremos leyendo el 11. El 11, versículo 1 y 2. Así que Génesis 11, 1 y 2. Génesis 11, 1 y 2. Si ven por ahí otro polo similar a este, es que a mi papá se le ocurre comprarse un polo para él y un polo para mí. Y no me llama cuando él se lo va a poner. Así que ya ustedes saben. Y Dylan también, él compra 3 polos iguales. Bueno, la palabra del Señor dice así. Y toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente, allá hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Padre, engrandece tu palabra en nuestros corazones. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Algo que quizá usted no conoce de mí es que yo soy medio picky para comer. No medio, soy picky para comer. Hay gente que no. Nosotros hemos ido, porque ya se le está hablando desde el culto de jóvenes y como se va de vacaciones, él está suelto como gavetes, como ¿verdad? Yo soy picky para comer. Hay gente que es picky para comer, hay gente que no. Yo siempre juego safe. Por ejemplo, yo he estado en el norte de África haciendo misiones y cuando vamos a comer, yo busco el plato más safe dentro del menú. ¿Qué es el plato más safe? Arroz blanco y pollo. Así que puede haber un montón de cosas, pero yo que juego safe, arroz blanco y pollo. Si hemos ido a restaurantes de India, usted sabe que ¿cómo es la comida de India? Picante. Y todo con líquido. Te dan pollo, pero en medio de un balde de cosas. Así que yo siempre voy a la segura y pido lo más seguro posible. Ese soy yo. Por ejemplo, estuve en un restaurante en el viaje de misiones y se me ocurre decirle al mesero, ese pan que está trayendo está caliente. Obviamente me estaba traduciendo otra persona y él viene y hace, ¿sí está caliente? Y digo, wow. ¿Para qué yo pregunté si el pan estaba caliente? Entonces usted me veía que yo cogía el tercero o el cuarto de abajo, pero siempre trato de ir con gente que son contrarios a mí. Porque si te dan algo que no te gusta, pues ¿qué tú haces? Tú se lo das. Yo tengo mi lista de personas que yo me llevo para esos viajes para que ellos pasarle el plato a ellos. Hay un pastor que es plantador Cristian, que ese es todo lo contrario a mí. Nosotros fuimos a ese sitio y Cristian dijo, ¿cuál es el plato más típico de ustedes? Este es el que yo quiero. Entonces llegaba con una sopa como verde, con diferentes cosas, y yo decía, no, yo no le doy ahí. Entonces, hay tanta variedad en el mundo. No tan solo de lenguaje, sino de cultura, de manera hay lugares donde nosotros hemos ido, yo sé que usted también, que usted dice, dame un revoltillo de huevo. Ok, perfecto, un revoltillo de huevo. Pero cuando usted se come el revoltillo de huevo, tiene otro sazón diferente y cuando usted lo pone dice, ya enteré, es huevo igual, pero el sabor es distinto. ¿Por qué? Porque somos distintos, diferentes lenguajes, diferentes culturas. Y si usted se pregunta, ¿de dónde salió eso? Eso salió de la Torre de Babel. Lo que nosotros vamos a ver hoy, vamos a ver de dónde salió todo eso. ¿Por qué somos tan diferentes? ¿Por qué somos tan diferentes? ¿Por qué nuestra lengua en muchos lugares es tan diferente? Entonces, cuando vemos la Torre de Babel,
o cuando vemos lo que pasó antes del versículo 10 y el versículo 11, el capítulo 10 y el capítulo 11, nos está planteando el tema de cómo se formó las naciones. No tan solo políticamente, sino también étnicamente. Así que la idea central de este texto es mostrarnos cómo el plan de Dios siempre fueron las naciones. El plan de Dios siempre ha sido que las naciones conozcan que Jehová es el Señor. Que las naciones conozcan que Jehová es el Señor. Hay veces que nosotros creemos que eso solamente está en el Nuevo Testamento, en la Gran Comisión. Pero nosotros vemos desde antes de eso que hay un plan hacia las naciones. Así que el capítulo 10, de manera general, son genealogías, pero nos explica cómo se pobló la tierra, cómo fue el avance político. Y si ve el capítulo 10, versículo 1, dice, estas son las generaciones de Sem, de Cam, de Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. ¿Sabes qué significa esto? Que todos procedemos de Noé. Hasta cierta manera, todos venimos de Noé. Porque después de Noé y de esos 3 hijos de Noé, todos salimos de ahí. Significa, como han dicho autores, hasta cierto punto, todos somos hermanos. Todos somos familia. Por eso la división de etnias mala, de que uno es superior a otro, vamos a ver por qué sale eso. Pero al principio, lo que nos está diciendo el capítulo 10 es que todos salimos del mismo punto, de Noé y de sus hijos. Así que el capítulo 10 nos va a hablar de eso, de cómo en la geografía, cómo se acomodaron el área geográfica. También menciona a Dios solamente en un momento dado, cuando dice que una persona era un cazador delante de Dios. Ese cazador delante de Dios todavía no se sabe la interpretación si es malo o bueno. Si es un cazador bueno delante de Dios o era un cazador que hacía lo malo delante de Dios. Pero el versículo 21 nos dice, también le nacieron hijos a Sem. Entonces es importante, si puedes poner para atrás el versículo 1, el 10.1. Si vemos, ahí están los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Todos salen de ahí. Pero de ahora en adelante, lo veremos el domingo que viene, de ahora en adelante Dios se va a concentrar en la genealogía de Sem. Porque es la genealogía de Sem que va a traer a Cristo. Es de la genealogía de Sem. Así que cuando vemos el versículo 21 dice, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber. Esa palabra Eber, ese nombre Eber es importante porque de ahí sale el nombre hebreo. Usted sabe que se dice que eran hebreos, hebreo de hebreos. Pues esa palabra hebreo o ese nombre hebreo viene porque somos descendientes de, o ellos eran descendientes de Eber y hermano mayor de Jafet. Así que la semana que viene veremos cómo Dios ya está planteando la simiente de Abraham. ¿De dónde viene Abraham? Abraham viene de Sem. Así que después Dios se va a concentrar en ese Abraham, en ese padre de la fe. Pero en el capítulo 10 nos está diciendo de dónde viene Abraham, que Abraham viene de Sem. Así que el capítulo 10, versículo 32 termina diciendo, estas son las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías, por sus naciones, y de ellos se propagaron las naciones sobre toda la tierra después del diluvio. Así que en el capítulo 10 nos explica cómo se pobló la tierra. Las diferentes naciones. Ahora el capítulo 11, versículo 1 al 9, nos explica el por qué las naciones. ¿Por qué? Y por eso volví a la introducción. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan diferentes? ¿Por qué cuando los muchachos van a Haití o hemos ido a Haití? ¿Por qué la cultura es tan distinta? ¿Por qué el lenguaje es tan distinto? Porque hay otras partes del mundo que uno puede ir y si no tiene Google Translate no puede ni pedir comida. ¿Por qué somos tan diferentes? El por qué de la división de lengua y de cultura que existe en nuestro mundo nos lo contesta el capítulo 11 de Génesis. El capítulo 11 de Génesis nos muestra
que todo surgió cuando el hombre quiso hacer un plan distinto al de Dios. Dios tenía un plan y el hombre quiso hacer un plan distinto. Miren, veamos el escenario. Lo primero que este texto nos presenta es el escenario. Esto es importante, mis hermanos. Yo sé que se tocó la semana pasada. Génesis 1, y saldrá en las pantallas. Génesis 1:27 dice, y lo vimos cuando tocamos ese texto, dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. O sea que cuando Dios hizo al hombre, a Adán y Eva, puso la imagen de él en el hombre. Recuerden que él no lo hizo como hizo con los animales. Con los animales él creó los animales, pero con el hombre dice que tomó del barro, formó al hombre y le dio aliento de vida. Significa que Dios le... al hombre. Así que el hombre es la cúspide de su creación. La cúspide de su creación no es otra cosa que no sea el hombre. Es la imagen de Dios. Entonces, cuando Dios crea al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, le dice en el versículo 28 de Génesis 1 un mandato. Y bendijo Dios y le dijo, sed fecundos y multiplicaos y ¿qué? Llenad la tierra. Esto se entiende como que Dios está mandando a las mujeres a tener hijos. Claro, para llenar la tierra tienen que tener hijos. Pero la idea de Dios no es simplemente que llenen la tierra con hijos. Es que llenen la tierra de su imagen, de su gloria. Porque nos hizo a imagen de Dios, a imagen de Dios nos creó, llenen la tierra de mi imagen. Así que la idea de Dios siempre fue que la tierra completa conozca que Jesucristo, en este caso del Nuevo Testamento, que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué? Lo veremos más adelante, porque Jesucristo es la imagen del Dios que invisible. Significa que si la idea de Dios desde el principio es llenen la tierra de mi imagen y nosotros hoy estamos en Cristo, la idea es, o el mandato es, llena la tierra de la imagen de Cristo. ¿Qué hace Dios con la imagen que Él puso en nosotros cuando nos salva? Él dice que nos va transformando de gloria en gloria hasta la imagen de Cristo. Dice 2 Corintios 3, 18. Significa que Dios desde antes de la creación del mundo tenía un plan. Y ese plan eran las naciones. El plan era que hasta lo último de la tierra la gente conociera la imagen de aquel que lo creó. Y cuando destruye la tierra, en el capítulo 9, que solamente se queda Noé y sus hijos, uno puede llegar a la conclusión, todavía no, uno puede llegar a la conclusión de decir, ok, ahí se cortó todo. Ahí se cortó todo. Ya se acabó el mandato. Pero si puedes poner el versículo 1, por favor. Dice, y bendijo Dios a Noé, a sus hijos, y les dijo, sed fecundos, multiplicaos, ¿y qué? Llenar la tierra. El mismo mandato de Génesis 1, llenen la tierra de mi gloria, es el mismo mandato de Génesis 9, llena la tierra de mi gloria. Así que la esencia del mandato de Dios, de que las naciones completas conozcan, en este caso el Nuevo Testamento, que Jesucristo es el Señor, sigue siendo el mandato. Sigue siendo el mandato. Llenen la tierra de mi gloria. Ese era el mandato. Ahora, ¿qué hizo el hombre? Mire Génesis 11, Génesis 11:1. Toda la tierra hablaban la misma lengua y las mismas palabras. ¿Qué Dios le dijo? Llenen la tierra, ¿cierto? ¿Y qué hicieron ellos? Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. ¿Y qué hicieron? Se establecieron allí. ¿Qué Dios le dijo? Llenen la tierra. ¿Qué ellos hicieron?
se establecieron allí. Esa palabra se establecieron implica que se pusieron residencia, estar consolidados. Significa que ellos construyeron una ciudad, se solidificaron en ese lugar y no se mueven. Pero ¿cuál era el mandato de Génesis 1? Llenen la tierra. ¿Cuál es el mandato de Génesis 9? Llenen la tierra. Pero el hombre que hizo, dijo, no, llenar la tierra yo. No, yo no voy a llenar la tierra. Yo me voy a quedar aquí y voy a construir para mi vida lo que yo quiera. La tierra, no. Entonces, ese es el escenario. El escenario por el cual hoy es tan difícil ir a diferentes lugares que no se entienden, que ni tan siquiera se puede ordenar comida porque no se entienden. La diferencia de por lo cual no tenemos la misma lengua fue porque el hombre un día decidió nuevamente desobedecer a Dios. Nuevamente. Dios le dijo a Eva y a Adán, no comas de ese fruto. ¿Qué hizo Adán y Eva? Comieron del fruto. Es como si le hubiesen dicho, come. Usted no lo ha pasado con un hijo. No hagas esto y es como si usted le hubiese dicho, hazlo, vete. Eso hicieron ellos. Dios volvió y le dijo, ok, la maldad del hombre es demasiado grande. Los mató a todos, excepto a Noé y a sus hijos y su familia. Salieron del arca. Ok, escúchenme, eso es como un coach. Escúchenme, llenen la tierra de mi gloria. Llénenla. Vamos. Y ellos hicieron, llenar la tierra de su gloria. No, papá. Yo voy a edificar una ciudad y me voy a quedar aquí. Voy a pasar yo trabajo yéndome hasta el final de la tierra y no estando aquí tranquilo. No, yo estoy aquí tranquilo. Yo me quedo aquí. ¿Y qué hizo el hombre? Se rebeló contra su Dios. Y es lo segundo que el texto nos enseña. El hombre se rebeló. Mire lo que el hombre dijo. Mire lo que el hombre dijo. Versículo 3. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Significa que ellos inventaron toda una tecnología para hacer eso. Ellos usaron ladrillos en vez de piedra. ¿Por qué? Porque ellos querían una torre más alta y algo mejor. Y el versículo 4 nos dice por qué. Mire lo que ellos dijeron. Versículo 4. Y dijeron, esto fue lo de ellos, dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y ¿qué? Y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Eso es lo primero. Y segundo, ¿qué dijeron? Hagámonos un nombre que famoso, para que no seamos ¿qué? Dispersados sobre la faz de la tierra. Eso último nos está diciendo que ellos sabían cuál era el mandato. Porque quizá uno puede decir, no, pero es que ellos no lo sabían. Sí, ellos lo sabían, míralo ahí. Ellos dijeron, no queremos ir sobre la faz de la tierra, no queremos. Entonces, como no queremos, vamos a hacer algo. Vamos a cimentarnos en una ciudad. Vamos a hacer una torre alta, una cúspide que llegue al cielo. Y hagámonos aquí un nombre famoso que todo el mundo nos conozca. Para que Dios no nos lleve hasta el final de la tierra. Cuando hablamos de esa cúspide, cuando dice que hicieron una cúspide que llegue hasta el cielo, ellos querían ser igual a Dios. Ellos querían ser igual a Dios. Ellos querían ser el centro. El centro ya no es Dios, el centro es ellos. Y si ustedes ven
Eso pasa en todos los corazones, incluyendo a nosotros. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos una torre de Babel construida en nuestras almas. Cada uno de nosotros tenemos una torre de Babel. ¿En qué sentido? En que yo voy a hacer lo que yo quiero, de la manera en que yo quiero y como yo quiero, y al final yo voy a ser más grande que Dios porque yo quiero hacer esto. Entonces, ¿qué haces? Si tú estás aquí, tú no eres creyente, mira lo que tú haces. Y lo que yo hacía y todo que es creyente ahora también lo hacía. Es más, luchamos todavía con hacerlo. Y es que edificamos una torre como a nosotros nos da la gana, una vida como a nosotros nos da la gana. Hacemos exactamente lo que nos da la gana. Y después le pedimos a Papito Dios que lo bendiga. Y tenemos un retrato de Papito Dios en la sala y decimos, Papito Dios siempre está conmigo, míralo ahí. Y le preguntan, ¿tú eres creyente? Y te dice, sí, yo soy creyente, porque yo creo, era como decía el maestro ahorita. Tiene una fe general, una fe innata que sale de todo el mundo tiene fe. Él explicaba ahorita. Es como aquel que tiene fe en el piloto del avión. Ahí es bueno tener fe en el piloto. ¿De qué está haciendo? El piloto debe saber lo que él hace. Es la fe innata, que nace de uno. Pero la fe verdadera nace de Dios. Entonces nosotros nos hacemos una torre de Babel, nosotros nos hacemos una vida. Nos construimos una vida como yo quiero y esta es la vida perfecta mía. Dios, ya terminé de construirla. Ya yo terminé de construirla. No la rompas. Yo lo que quiero es que tú la bendigas. Bendice mi torre. Y Dios, vamos a ver lo que Dios hace con la torre de arena esa, como la del mar. Como cuando uno va a la playa y se faja haciendo una torre y después viene una ola y se lleva toda la torre. Y usted estuvo horas haciendo algo ahí en el mar. Eso mismo pasó con ellos. Pero la idea de ellos es que ellos querían ser famosos. Hagámonos famosos. Ellos no querían depender de Dios. Y yo quiero que tú sepas que si tú estás aquí y tu vida es así, en el sentido de que yo hago lo que yo quiera, pero después busco a Dios para que me bendiga. Hay gente que dice, es que yo oro todos los días. Cuando hemos salido a evangelizar aquí en Yauco, nos hemos encontrado con personas que dicen, es que yo oro todos los días. Y yo le dije a una persona, ¿y tú sabes que la Biblia dice que Dios no escucha todas las oraciones? Tú puedes estar orando, pero ¿cómo tú sabes que Dios te está escuchando? Porque la Biblia dice que Dios escucha algunas oraciones y otras no. Él escucha las oraciones que son de aquellos que se han rendido a su Hijo Jesucristo. Por eso la Biblia dice, y todo lo que pidas en mi nombre. Entonces hay gente que piensa que todo lo que pidas en mi nombre es, pide todo lo que tú quieras y después que al final tú digas, te pido estas cosas en el nombre de Jesús, Dios las va a hacer. Cuando la Biblia dice, y todo lo que pidas en mi nombre, no está diciendo que termine las oraciones, aunque deberíamos hacerlo, que terminemos las oraciones diciendo en el nombre de Jesús. Lo que está diciendo es que Dios, le podemos pedir a Dios, pero como nosotros somos incapaces, nuestra vida es pecadora, nosotros no nos merecemos nada, pedirlo en el nombre de Cristo lo que significa es, Señor, yo te pido estas cosas reconociendo que yo no soy nada, que yo no me merezco nada, pero Cristo que murió por mí en la cruz del Calvario, a quien yo le entregué mi alma y mi vida, en el nombre de Él te lo pido. No en el mío, sino en el de Él. Eso es lo que significa orar en el nombre de Cristo. Entonces, la torre de Babel fue hace varios miles de años atrás, pero siguen habiendo torres. Siguen habiendo torres. Seguimos queriendo ser independientes. Queremos seguir manteniendo el control y el poder de todas las cosas. Queremos seguir haciéndolo. Y Moisés le está escribiendo a esto, recuerden algo.
¿Dónde estaba el pueblo cuando Moisés le escribió esto? Estaba en el desierto. Y ellos querían hacer moradas en el desierto, querían salir de allí o hacer moradas allí. Y el Señor le dijo, no, hay una tierra prometida para ustedes. No edifiquen. Hay una tierra prometida. Y Moisés le está explicando a este pueblo que está en el desierto, Moisés le está diciendo, tú vas a tratar de hacer tu vida como tú quieras. Vas a tratar de tener tus propios planes. Le está diciendo a ellos en el desierto. Pero yo quiero que tú sepas que hace cientos de años o miles de años para aquel tiempo, una ciudad trataron de edificarla y trataron de que ellos fueran el centro. ¿Y qué pasó con esa ciudad? Hubo destrucción. Y fíjate que no dice que se destruyó la torre. No, se dividieron las naciones. ¿Y qué hizo Dios y qué hace Dios cuando ve un corazón que solamente quiere hacer lo que Él quiere hacer, lo que ese corazón quiere hacer? Dios emite juicio. Pero dentro del juicio también hay misericordia. Y es lo tercero que el texto nos enseña. Mira lo que dice el versículo 5. El versículo 5 es el sentido del humor de Dios. Si usted se pregunta, ¿Dios tiene sentido del humor? Sí, Dios tiene sentido del humor. ¿Qué dice el versículo 4? Que ellos querían hacer una torre y que estaban haciendo una torre que llegue ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Y cuando Moisés va a describir la narración, va a escribir lo que pasó, el hombre haciendo una torre hasta el cielo, y después que el hombre termina ahí esa torre ahí, que estaban ahí ya a punto, porque la meta es llegar al cielo, en el versículo 5 nos da Dios un detalle. ¿Qué dice? ¿Y el Señor qué? Descendió. La torre de ellos era hasta el cielo, pero como el cielo está dentro del estrado de sus pies, por más que ellos intentaron subir hasta el cielo, para Dios poder ver al hombre tuvo que ¿qué? Déjame bajar. ¿Sabe qué significa descendió? La palabra descendió significa descender. Mira lo que significa. Significa moverse hacia abajo y más hacia abajo. O sea que la palabra descender no significa que se bajó. No, significa moverse hacia abajo y más hacia abajo. O sea que Dios hizo así y contigo eso no vio para ver. El orgullo del hombre está por las nubes queriendo ser igual a Dios, pero para Dios y ver esa torre, Dios tuvo que bajar y bajar más abajo para poder ver lo que hizo el hombre. ¿Qué Dios nos está diciendo? Bueno, que por más que nosotros queramos ser Dios, no puede ser Dios. Tú no puedes ser el Dios de tu vida, ni yo tampoco. Porque nosotros tenemos un límite. Dios es el que no tiene límites. Nosotros podemos creer que podemos ser iguales a Dios. Pero ese texto, lo que Dios está diciendo, ustedes no son como yo. Ustedes son finitos. Yo soy infinito. Su poder tiene límites. El poder mío no tiene límites. Mi autoridad está sobre toda la creación. Mira lo que dice el Salmo. El Salmo 2 dice, esto más o menos, quizás, mira lo que dice el Salmo, dice, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta en los cielos, ¿qué dice? Se ríe. El Señor se burla
de ellos. Cuando los hombres quieren escalar más alto y más alto y más alto para llegar a ser como Dios, termina Dios diciendo, yo me río de ellos, porque no pueden. Entonces dice el versículo 6, y dijo el Señor, de Génesis 11, y dijo el Señor, he aquí, son un solo pueblo, todos ellos tienen la misma lengua, y esto es lo que han comenzado a hacer. ¿Qué usted cree que Dios le está diciendo hasta ahí? Hasta ahora, yo los he cuidado. Ellos son un solo pueblo. Tienen todos una misma lengua. ¿Qué se supone que ellos hicieran? ¿Desobedecer o vivir agradecidos? Agradecidos. Pero ¿qué dice Dios? Y esto es lo que han comenzado a hacer. O sea que es como si Dios entendiera que se supone que ellos, como un acto de agradecimiento, no buscaran ser igual a Dios, no buscaran que el centro del mundo fuera ellos, sino que fuera Dios el centro del mundo y adoración a Dios. Pero como nosotros, al igual que ellos me imagino, siempre estamos mirando lo que nos falta en vez de lo que tenemos, nunca estamos satisfechos. La razón por la cual nunca somos agradecidos es porque siempre buscamos lo que nos falta y no lo que Dios nos ha dado. Y cuando aún estamos frente al plato de comida y nos recordamos orar, estamos tan acostumbrados a tener un plato de comida al frente que nuestra oración a veces es una oración con vana repetición, como dice la Biblia. Y hay otros lugares como los que nosotros apoyamos que solamente tienen un plato de comida al día. A esa oración, dándole gracias a Dios, se convierte más real muchas veces que nuestra oración. Porque estamos acostumbrados a buscar lo que nos falta en vez de lo que nos sobra. Y el Señor dice que ellos que sean un solo pueblo y que tengan una misma lengua, y esto es lo que han comenzado a hacer. Cuando no había visto ese punto así como lo estoy viendo ahora. Cuando yo empecé este tiempo, no sé si fue ahora o en el saludo, yo dije, hay lugares donde no tienen esto que nosotros tenemos. Hay lugares que no lo tienen. Hay lugares donde se evangeliza y tú no puedes hablarle de iglesia. ¿Sabes que hay lugares donde para poder invitar a alguien a la iglesia reunida escondida, puede estar hasta un año? Un año evangelizándolo y con miedo de que te vayan a arrestar y te vayan a matar. Y un año ahí tratando de bregar con él para después entonces decirle que llegue a la iglesia. ¿Y usted sabe cómo se pone la iglesia cuando llega una visita? Imagínense que usted está en un país donde el cristianismo es ilegal. Y una de las leyes de ese país dice que si tú haces temblar la fe de ellos, te matan. Como dice la ley para ellos. Y usted lo está evangelizando. Y usted es de la misma nacionalidad de él. Usted lo está evangelizando. Cada vez que usted lo evangeliza, usted está poniendo su vida en riesgo de que lo maten. Y cuando usted lo está invitando a la iglesia después de un año que esa persona usted sabe que es creyente, cuando él llega a la iglesia, todos en la iglesia se ponen nerviosos porque no saben si es un encubierto, si es un policía encubierto. Así que cuando vienen visitas a nosotros a nuestra iglesia, nosotros decimos, ¡ay, qué bueno, gloria a Dios, que vengan más visitas! Que vengan más visitas para que conozcan que Jesucristo es el Señor. Eso nosotros lo damos por sentado. Pero con esto, y aplicando lo que estoy diciendo ahora, esto es una bendición que nosotros tenemos. Que puedan venir visitas con tranquilidad y disfrutar del culto y que nosotros podamos invitar personas, es una bendición que nosotros tenemos que en otros lugares del mundo no existe. No existe.
Y a veces nosotros estamos construyendo una torre de Babel en nuestros corazones. Y lo más importante somos nosotros. Así que esa palabra es como si Dios me dijera a mí mismo, oye Junior, yo te he dado todas estas bendiciones. ¿Y qué has comenzado a hacer? Dice, y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se propongan a hacer les será imposible. Versículo 7. Vamos, bajemos. ¿Y con quién Él está hablando? ¿Con quién Dios está hablando? Bueno, con los mismos que le dijo, hagamos al hombre a su imagen y semejanza. La Trinidad está conversando entre ellos. Padre, Hijo y Espíritu Santo en una conversación. Imagínense esa conversación. Y Dios le dice, bajemos y allí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Versículo 8, así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Esa palabra dispersó lo que significa es que ahí comenzaron barreras. Ahí comenzó no tan solo una lengua distinta, intereses distintos, políticamente distintos. Ahí comenzaron las controversias entre naciones y países. Cuando el hombre quiere ser igual a Dios y hacer una torre para sí mismo, al final nunca va a poder ser igual a Dios. Y si usted pregunta, bueno, ¿y de dónde salió todas las nacionalidades? De ahí salieron. De cuando el hombre quiere ser igual a Dios, Dios no tiene competencia. Y Dios entonces los envía. ¿A las buenas o a las malas? ¿No es verdad? ¿Cuál era el plan de Dios en Génesis 1? Llenen la tierra de mi gloria. Génesis 9. Llenen la tierra de mi gloria. Ellos desobedecieron y al final el plan de Dios siempre se cumple. Mira lo que dice el versículo 9. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. ¿Sabes qué significa Babel? Significa confusión, aunque después las naciones le pusieron otro nombre, pero al principio significaba confusión. Entonces, mis hermanos, ¿por qué Dios dispersa a la gente? Porque Dios quiere que el mundo, el universo, el planeta Tierra, conozca su gloria. Dios quiere que el planeta conozca su gloria. Cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, la Biblia me dice en el Nuevo Testamento que Cristo es la imagen del Dios invisible. Miren esto, les resumo esto. La Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. O sea que hay una imagen en nosotros, aunque distorsionada por el pecado, pero cada ser humano tiene una imagen de Dios. Si nosotros hoy tenemos esta imagen y físicamente somos como somos, es porque Dios ha puesto en nosotros esa imagen de lo que Cristo iba a hacer cuando Él viniera a la tierra. No sé si me siguieron ahí. La imagen que Dios puso en nosotros es su imagen, conforme a su semejanza. ¿La imagen de quién? La imagen de Cristo. Porque Cristo nació como uno de nosotros. ¿Verdad que sí? Igualito como naciste tú, así nació Cristo. La diferencia es que Él nació de la concepción del Espíritu Santo y una mujer. Significa
que lo más cercano a la imagen de Dios es el ser humano. Es lo más cercano. Porque Cristo era el modelo de la imagen de Dios. No sé si me estoy explicando bien hasta ahí. ¿Qué sucede? Así que, en otras palabras, cuando Dios va a formar al hombre del barro, ya tiene la imagen de Cristo, de cómo Cristo iba a venir a la tierra. Y nos hace a nosotros conforme a la imagen de Cristo. Entonces, cuando Dios dice en los mandamientos, no te hagas imagen de Dios, ¿por qué Dios dice en los mandamientos no te hagan imagen de Dios? Porque la imagen de Dios ya está puesta en Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible. Entonces, si ya Cristo es la imagen del Dios invisible, Dios le dice al pueblo, no te hagas imágenes. No tienes que tallar imágenes porque ya hay una imagen perfecta de mí, que es Cristo. ¿Me van siguiendo? ¿Qué hizo el pueblo de Israel o los judíos cuando estuvieron en el desierto y Moisés tardaba en el monte? Quisieron hacer un Dios. ¿Y qué imagen hicieron? De un becerro. Para ellos, la imagen de Dios era la imagen de ¿quién? De un becerro. Pero para Dios, la imagen perfecta de Él, ¿quién es? Cristo. No un becerro. Entonces, el mandato es, llenen la tierra de mi imagen. Cuando Cristo, que es preexistente, pero nace como un hombre y Dios toma el cuerpo humano, ¿verdad? Se hace carne, se hace un humano. Es en Cristo que se unen las dos naturalezas, 100% Dios y 100% hombre, en una sola persona, en Cristo. Y Cristo dijo, yo soy la imagen del Dios invisible. Así que la imagen que llevaban más de 1000 años, 2000 años, tratando de buscar, que la buscaron en becerros de oro, que la buscaron en sitios altos, que la buscaron asientes de machos cabríos, que hicieron un montón de imágenes. Cristo le dice a ellos, todas esas imágenes que hicieron por miles de años no eran, yo soy la imagen del Dios invisible, yo soy la imagen. Todos estaban equivocados. Yo soy la imagen. Entonces, cuando Dios dice, llenen la tierra de mi imagen, nosotros sabiendo que la imagen de Dios es Cristo, la imagen del Dios invisible, entonces, ¿cuál es el mandato? Llenen la tierra de la imagen de Dios que es Cristo. Por eso Pablo dice, Cristo en nosotros, nuestra esperanza, ¿de qué? De gloria. Entonces, así que desde el Antiguo Testamento hay un mandato de que Cristo es la imagen de Dios y que Dios quiere que esa imagen sea conocida a todas las naciones, todas las naciones. Esa imagen de Dios, no tan solo la imagen de Dios muriendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, sino la imagen de un Cristo poderoso resucitado. Dios quiere que la tierra completa conozca que Jesucristo dejó la tumba vacía y resucitó al tercer día. Mis hermanos, si Cristo no hubiese entrado a tu vida, tú no tenías esperanza. Tú ibas a estar muerto en tus delitos y pecados, no tenías libertad. El alcohol te tenía preso. Otras cosas te tenían preso. El día que Dios transformó tu vida y tú entendiste que Jesucristo es el Señor verdaderamente y te arrepentiste de tus pecados y le entregaste tu vida, desde ese día en adelante tú eres una nueva persona. Las cosas viejas pasaron. Las luchas viejas todavía siguen como luchas, pero tú tienes la libertad de vencerlas porque Dios te ha hecho libre.
Dios te libertó y ahora cuando escuchas una canción que se entona hacia la sangre de Cristo, la sangre que te compró, tus entrañas se mueven, reconociendo la grandeza de aquel que está sentado en su trono, que fue el que murió por ti en la cruz del Calvario. Y cuando tú escuchas una alabanza, tu alma bendice a Dios. Cuando escuchas la palabra, puedes emocionarte sabiendo que Cristo regresa por ti. Pero lo que Dios está diciendo y le dijo a ellos en Génesis es: yo quiero que el mundo completo sepa que yo soy la única esperanza que ellos tienen. Yo quiero que el mundo completo sepa. Yo no quiero que ustedes edifiquen una torre de Babel para ustedes. Yo quiero que salgan hasta el final del planeta, porque hay gente que yo he comprado con mi sangre que no saben que yo los compré. ¿Qué hizo Cristo con la gran comisión? ¿Qué dijo? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Génesis 1, llenen la tierra de mi gloria. Génesis 9, llenen la tierra de mi gloria. El mismo concepto. Mateo 28, llenen la tierra de mi gloria. Hechos 1:8, que Dios le dice al pueblo, le dice: no le toca a ustedes cuando yo voy a regresar, pero me seréis mártires, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el final de la tierra. ¿Y sabes qué hicieron los discípulos cuando Dios le dijo vayan hasta el final de la tierra? ¿Sabes qué hicieron los discípulos? No salieron de Jerusalén, se quedaron en Jerusalén. Yo, hasta el final de la tierra, con el miedo que yo le tengo a los aviones. Con el miedo que yo le tengo a los aviones. No, hasta el final de la tierra. Y desde el capítulo 1 de Hechos, ¿sabes qué dice? Que ellos, Dios le dijo, ellos salieron contentos. Contentos. Pero no salieron para ningún lado. Pasaron 8 capítulos. No tan solo pasaron 8 capítulos, no. Se empezaron a convertir la gente y la iglesia empezó a crecer. Viene Hechos 2 y se convierte en 3,000 personas. ¡Oh! Aquí es que la iglesia se está llenando. ¡Oh! Aquí es que es. Y de momento se predica otra vez en el templo y se convierte en 5,000. Espérate, sin contar mujeres y niños, significa que la iglesia ya tiene algunos 75,000 o 100,000 personas. ¡Tacho! Eso es lo que yo quiero, que la iglesia se llene. Y Dios le sigue diciendo, hasta el final de la tierra. Hasta el final de la tierra. ¿Y sabes qué han hecho las iglesias? Para sentirse bien y calmar la conciencia, dan dinero. ¿Qué hay que hacer? Dar dinero para... Toma, aquí está. Toma mis 20 pesitos, mis 50 pesitos, toma, aquí está. ¿Dónde la Biblia dice, den dinero hasta el final de la tierra? Debemos dar. ¿Pero dónde lo dice? La Biblia dice, vayan hasta el final de la tierra. ¿Y sabes qué pasó? En Hechos 8:1, como el pueblo edificó sus propias casas y edificó su vida bien cimentada, en Hechos 8:1 Dios mandó la persecución. Y al final, ¿qué pasó con el pueblo de Dios? Terminaron hasta el final de la tierra. ¿Por qué? Porque como tú le dices a tu hijo, o hace las cosas a la buena, ¿o qué? O a la mala. Dios dijo desde el principio que todas las naciones conozcan que Jesucristo es el Señor. ¿Y qué nosotros hemos hecho? Sinceramente, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho nuestro Babel. Hemos hecho nuestro Babel. Y bien bonito que a veces está nuestro Babel. Y no estamos diciendo que está malo tener nuestro Babel. Bueno, sí, nuestro Babel es malo. Tener la esperanza
en nuestro Babel es malo. Y nosotros estamos tranquilos. Mis hermanos, hay gente, escuche bien, hay gente que nace, se desarrolla y muere y nunca han escuchado que Jesucristo es el Señor. Nunca. 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 Están adorando a Buda, están adorando a millones de dioses. Y nunca nadie le ha dicho, Jesucristo es el Señor, nunca. Entonces uno dice, espérate, pero es que todavía hay gente perdida en Puerto Rico. Sí, hay gente perdida en Puerto Rico, claro. Pero hay gente perdida en Puerto Rico que tienen radio cristiana, que tienen Biblia en internet, que tienen todos los recursos y toda la información. Pero hay lugares donde el cristianismo no existe. Y nosotros no podemos salir de este lugar si nosotros salimos de este lugar hoy sin pensar en las naciones. Yo quiero que tú sepas que Dios va a poder hacer lo mismo con tu vida. Puede derrumbar o confundir tu Babel. Porque lo hizo en el Antiguo Testamento y lo hizo en el Nuevo Testamento. Él le dijo al pueblo, hagan discípulos de todas las naciones. Y cuando el pueblo no lo hizo, Dios envió persecución. ¿Y sabes qué es lo triste para nosotros? De verdad, ¿qué es lo triste para nosotros? Que nosotros estamos tan acostumbrados aquí que nosotros nos vamos a levantar mañana para ir al trabajo y va a pasar la semana nuevamente y no vamos a pensar en los millones. Se entiende, si no me equivoco, que hay cerca de billones, no sé, no me atrevo a decir un número, pero 3, 4, 5 billones de personas hoy en la tierra que nunca han escuchado que Jesucristo es el Señor. Que nunca han escuchado que Jesucristo es el Señor. No estoy diciendo que nunca han escuchado que, no, nunca. Ni emisora cristiana, ni Biblia, nunca. Hay cristianos tratando de enviar Biblias. Tratando de enviar Biblias, las tiran desde el cielo, en helicóptero, lugares ilegales, que hay que salir de noche. Y nosotros tenemos nuestra Babel bien cimentada. Bien cimentada. Y después, Señor, bendice mi Babel. Ay, Señor, pero bendícela. Padre, pero mira, hay una grieta ahí, bendícela. Y Dios está diciendo, no. Mis hermanos, Apocalipsis dice, con esto termino, Apocalipsis dice que al final un gran pueblo de toda tribu, pueblo, lengua y nación van a estar adorando al Cordero que fue molado por nuestros pecados. Dios compró gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. No podemos seguir levantando una cúspide que llegue hasta el cielo y que Dios la bendiga, cuando hay millones y billones de personas que se están perdiendo. El llamado es hasta el final de la tierra, comenzando en nuestra Jerusalén. ¿Significa que todo el mundo va a salir? No todo el mundo va a salir, pero todo el mundo está llamado a hacer algo. Todo el mundo está llamado a hacer algo. Si usted quiere números de misioneros, yo le puedo dar el número de misioneros que están en lugares perseguidos. Que un mensaje de WhatsApp, hey, soy tal persona de Puerto Rico, estoy orando por ti. Es más que otras cosas. Y si tú estás aquí y no tienes a Cristo, yo quiero que tú sepas que estás construyendo tu Babel. Y la palabra dice que separados de Él nada puedes hacer. Jesucristo es el Señor. El único que tú necesitas. Tú no necesitas más dinero, aunque no lo creas, no necesitas más dinero ni más posesiones. Necesitas una transformación del alma. Necesitas un gozo en tu alma, como dice un corito, un gozo en tu alma que no lo da el dinero, lo da Cristo. Tú necesitas una restauración de tu alma.
tú necesitas ser hecha nueva o hecho nuevo. Necesitas reconocer que Jesucristo es el Señor. Necesitas arrepentirte de tus pecados y necesitas entregarle toda tu alma a Él. Y Él va a transformar tu vida completamente, como lo ha hecho con nosotros. Él te dará libertad. La libertad que solamente Él puede dar. Oramos. Padre, Señor, gracias. Gracias por este mensaje. Gracias por el llamado de alerta que tú nos has hecho por medio de tu palabra, Señor. Gracias por eso. Ahora, Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra, que es hasta el final de la tierra. Ayúdanos, Señor, a entender que tú quieres que otros conozcan tu imagen. Hoy hay personas adorando a Buda, hay millones y millones y millones de personas siguiendo el Islam, millones y millones de personas. Y nosotros tranquilos, levantando más nuestras torres. Levantando más nuestras torres. Y si hay un gotero por un lugar, entonces eso se convierte en el centro de nuestras vidas. Y después que nuestras torres estén bonitas y trabajemos para que nuestras torres estén bonitas, nuestras vidas estén bonitas, esa es la vida cristiana. Padre, perdónanos porque hemos reducido la vida cristiana a vivir para nosotros y a venir un domingo a la iglesia y cantar y venir al estudio bíblico temprano. Y esa es nuestra vida cristiana y seguir. Mientras tanto, la gente a nuestro alrededor se está perdiendo. Padre, tú quieres dar a conocer a Cristo. Y nosotros somos tus medios. Tú pudiste haber escogido ángeles, pero no lo hiciste así. Nos escogiste a nosotros. Así que, Señor, que esta historia verdadera de la Torre de Babel cale lo más profundo en nuestros corazones. Que podamos entender a quién nos parecemos más. ¿Nos parecemos más a aquellos que están construyendo su Babel, sus ciudades? ¿O nos parecemos más a aquellos que han comprendido que es hasta el final de la tierra? Están orando por los misioneros que salen hasta el final de la tierra. Están dando a los que van al final de la tierra. Y aún están orando y buscando ir hasta el final de la tierra. Señor, que hoy salgamos de aquí inquietados. Que la bendición que tú nos des de salir de aquí no sea paz. Padre, no quiero que salgamos con paz. Porque hay un mundo perdiéndose mientras nosotros disfrutamos de la paz que tú nos das. No, Padre, permite que tu Espíritu Santo nos inquiete. Y que hagamos más de lo que estamos haciendo. Padre, y si aquí hay aquel que está aquí que no te conoce, yo te pido en el nombre de Jesús que tú le reveles la hermosura de Cristo. Que si hoy estas personas han reconocido que están construyendo su vida como Babel, su vida sin Cristo, que hoy sea el día que rindan todos sus anhelos, todos sus sueños, todas sus metas, toda su alma, todo su corazón, solamente a ti. Padre, Espíritu Santo, entra a sus almas y transfórmalos para tu gloria. Te lo suplicamos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.